canción nueva. Mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué dice? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás, ¿qué dice? Con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Diga conmigo: la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte. ¿Por qué? Porque María se encontraba sentada a los pies del Señor Jesús, lista para escuchar. Y Marta a lo mejor sí estaba haciendo la comida, sí estaba preparando la comida, pero a lo mejor también tenía puesta la lavadora y tenía que lavar los trastes a su vez. Y entonces también tenía que ir por los niños a la escuela. Estoy pensando de esta manera vagamente, pero nos imaginamos un sinfín de cosas, porque no dice que estaba preocupada por la comida. ¿Por qué estaba preocupada Marta? ¿Por qué? Por muchos. Diga conmigo: muchos. No dice por los quehaceres, dice muchos. O sea, tenía muchas actividades que hacer. No solamente iba a servir a la mesa. Marta estaba preocupada con tantas cosas que tenía que hacer, y por eso es que se acerca con el maestro. Pero el Señor le dice: Marta, Marta, tan afanada y tan turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha tomado o ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte de la palabra es algo que tenemos que observar. La palabra es la buena parte. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra hace muchas cosas y puede hacer muchas cosas en nosotros, porque la palabra está viva. La palabra que nosotros hemos conocido es una palabra viva. Si me acompañas ahí en Juan, en el capítulo 1, está muy claro, porque la escritura dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo es la palabra. Por eso dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está vivo, esta palabra está viva. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, por favor, acompáñeme en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Verso 12. Hebreos 4, 12. 4, 12. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, ¿qué dice? Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ok, entonces la palabra empieza a hacer algo en nosotros. No sé tú cuántas veces te has sentado en ese lugar donde estás y has escuchado la palabra, y entonces, como está viva,
porque es viva y eficaz, es decir, va a cumplir su propósito con cada uno de nosotros. No sé cuántas veces tú ahí sentado has podido experimentar esa palabra viva, que el Señor te está penetrando en lo profundo de tu corazón. Yo recuerdo que hace años yo necesitaba una palabra. Yo estaba muy joven, tenía como unos 13 o 15 años tal vez, no recuerdo bien, no, tal vez era más. A ver, déjenme hago cuentas, como unos 17 años. Como 17 años tenía yo y recuerdo que necesitaba una palabra. Y entonces recuerdo que me habían invitado a un evento, yo acudí a ese evento, me senté en la parte de hasta atrás, ya sabe que esa es como que lo famoso en uno cuando se encuentra desanimado, triste, desconsolado y de todo, y uno se sienta hasta atrás. Y yo recuerdo que allá sentada, la palabra estaba haciendo algo en mí. Porque yo escuchaba al predicador y escuchaba la palabra, pero yo decía, esa palabra toda es para mí, porque empezaba a hacer algo el Señor y esa palabra empezaba a taladrar mi corazón, a penetrar, porque ahora estamos viendo que la palabra que está viva es figura de una espada que tiene doble filo. ¿Algunos de ustedes han visto las espadas de doble filo? Sí, ¿filo por dónde? Filo por arriba y filo por abajo. Corta y cuando saca también corta. O sea que esta espada es, y dice, es más cortante que cualquier espada que tiene doble filo. Esta espada es tan afilada que va a penetrar nuestros corazones, porque además dice que penetra, o sea, cuando inserta, penetra hasta partir el alma. Hasta las coyunturas, ¿verdad? Sí dice el alma, partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque quizá no lo estamos haciendo bien y la palabra nos va a decir, esto tienes que cambiarlo, ahora tienes que hacer esto otro. Yo recuerdo que escuchando esa palabra, cómo me llegó y empecé a llorar y a llorar. Yo decía, ya cállese hermano, tiene toda la razón. Y me incliné y empezaba yo a llorar y a llorar porque yo sabía que esa palabra que está viva, que es Dios quien nos está hablando, quien es Dios que está penetrando nuestros corazones, nos está diciendo tranquilo, todo va a estar bien, todo va a mejorar. Y a veces nosotros con tantas preocupaciones o con tantas cosas, a veces pensamos que nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? Porque creemos que la circunstancia, que la situación es difícil, es complicada, no podemos solucionarlo y necesitamos a alguien, pero eso lo decimos cuando ya estamos afuera del vaso. Pero mientras estamos adentro del vaso, ¿qué cree? Nos estamos ahogando y necesitamos que alguien nos salve. Pero es Dios quien te está hablando y te está diciendo tranquilo, esto va a pasar. Solo ten fe y las cosas se van a solucionar. Solo cree a mi palabra y esto se va a solucionar. Y uno empieza a ver cómo Dios te está bendiciendo porque tú le estás creyendo. A lo mejor te está yendo muy mal en las finanzas, pero ¿qué tal te caería? ¿Qué cree? Que no vas a pagar la luz y tu gloria a Dios, porque ¿cómo sabía el Señor que yo estoy necesitado? Porque a veces no es mucho de eso, pero como te dije el otro día, hasta hay ocasiones que hasta el peso nos es necesario, ¿sí? A lo mejor no lo ves en el momento porque cuando estás bien, hasta los 50 centavos, los pesos andan rodando por toda la casa, pero cuando es el momento de juntar todos los pesos y todos los 50 centavos, hasta el 50 centavos te es necesario, ¿sí? Y Dios empieza a bendecirte, ¿por qué? Porque es su palabra viva la que te está diciendo tranquilo, yo lo voy a solucionar, esto va a estar mejor. Y a veces lo único que necesitamos hacer es creer. Yo recuerdo que aquella ocasión
Llorando sabía que Dios me estaba hablando. Llorando sabía que Dios estaba tratando conmigo. Porque quiere que nos volvamos a Él. Porque quiere que caminemos en sus caminos. Que cambiemos nuestros malos caminos y andemos en los caminos de Él. A veces no lo hacemos muy bien. Pero cuando Dios nos habla, o a veces la gente llega a pensar, pues ¿por qué lo está diciendo la pastora? Lo dice por mí, lo dice porque sabe, ¿verdad? Pero a veces no es cierto. A veces es que es Dios quien nos está hablando. Es que es Dios. Yo he escuchado de varias personas que a veces me dicen, pastora, qué buena esta palabra que me acaba de dar. ¿Cómo Dios lo sabía? Y yo no lo sabía, pero yo sé que Dios nos está hablando. Amén. Entonces esa es la espada, la palabra de Dios, que va a tener la función de una espada de dos filos, que va a penetrar nuestra alma, que son los sentimientos, los pensamientos que muchas veces tenemos. ¿Por qué? Y empieza a penetrar mi corazón. Pero a veces no quiero estar de chillona, ¿verdad? Y uno se aguanta las lágrimas. Al rato será el momento de ver este asunto. Y Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Qué te diga Dios en este momento que tú hagas, que tú tengas que corregir, o que tú tengas que enfrentar, o que tú tengas que esperar en Dios? Es su palabra. Amén. La que va a tener que hacer algo en nosotros. Y lo hace, hermanos, cada vez que estamos en este lugar o cada vez que escuchamos la palabra del Señor, el Señor empieza, porque dice, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted recordará, por ejemplo, Ananías y Zafira. Viene Ananías y para ese tiempo los apóstoles, ¿verdad?, estaban ahí, estaba el apóstol Pedro, y había uno que antes de Ananías le había traído a Pedro, había vendido una heredad y trajo todo lo que vendió de la heredad y lo puso a los pies de los apóstoles. Viendo eso, Ananías y Zafira también vendieron una heredad. No sé si usted recordará este pasaje bíblico, pero entonces vienen y traen y dicen, esto es lo de la venta de nuestro terrenito. Y entonces Ananías llega a ver, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Pues no has mentido al hombre, sino has mentido a Dios. Porque la palabra discierne los pensamientos, las intenciones y los pensamientos del corazón. Porque no has mentido a Dios, no has mentido, a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? Y en ese momento cayó muerto. Imagínate que Dios siga operando de esa manera. Dios nos libre, ¿verdad? ¿Cuántos muertos? Y fue culpa, y allá en aquel lugar, y allá se están muriendo muchos. Vayan y cierren ese lugar porque algo está pasando, ¿no? Gracias a Dios esto no sucede de esta manera ahora. Bueno, podría suceder. Déjeme decirle que sí podría suceder, porque Dios discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Pero aquí no va a pasar, hermano, no se preocupe. Por si estaba preocupado, amén. Efesios 6, por favor. Efesios capítulo 6. (16) Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Algunas veces ya hemos platicado acerca de la armadura de Dios, que nos es necesario ponérnosla porque somos soldados. Dice que es necesario tomar el escudo de la fe para que podamos, ¿qué? Apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lea por favor el verso 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hace un momento te decía que la palabra de Dios funge como esa espada que va a penetrar nuestros corazones y nos va a redarguir y va a hacer algo en nosotros.
Pero cuando ya hemos avanzado en este caminar, cuando tú ya has alcanzado cierto nivel, ahora la espada es la que tú vas a tomar. ¿Para qué? ¿Qué dice? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que, como dice el apóstol Pedro, para que siempre estemos preparados para presentar una defensa, con mansedumbre, con reverencia, ante cualquier persona que nos demande una razón. Recuerdo que cuando iba a la universidad, había una materia, creo que era esa materia de ética, y entonces el maestro luego de repente empezaba a preguntar, y más me preguntaba a mí, porque sabía que yo era cristiana, y a ver, ¿tú qué nos dices, Arely? ¿Tú qué dices acerca de este tema? Entonces yo ya empezaba a explicar un poco, y alguien de los que estaban en el salón no creía en la palabra. Por ejemplo, una vez estábamos hablando acerca de la evolución, y el compañero decía, no, es que no, nosotros venimos del mono, y sacó todas las teorías y todo lo que él sabía, y entonces tuve que sacar yo la espada. Y tuve que decirle no, porque si hubiéramos venido del mono, entonces los monos hoy en día seguirían evolucionando. La Biblia dice que Dios formó al hombre, ¿verdad? A su imagen y a su semejanza, y entonces fue Dios quien nos creó. Y con eso tengo que derribar cualquier argumento, pero nos es necesario tomar la espada, que es la palabra de Dios. Y esta palabra tiene que llevar vida, porque aquí dice, y la espada del Espíritu. El Espíritu es el que va a dar vida. Y entonces cuando menos lo piensas, tú dices algo y callaste a la persona, e incluso hasta se está convirtiendo, porque esa palabra que viene acompañada con el Espíritu empieza a darle vida a la persona y empieza a decir, sí es cierto, algo salió mal. Hubo un hombre, filósofo, Charles Darwin, sí. Según se dice o se decía en su historia, que su papá era cristiano. Cuando él creció, él cambió, él decidió no ir por allí, y por eso es que comenzó con estas teorías. Pero las teorías, recuerde que solo es una teoría. ¿Usted sabe qué es una teoría? A ver, vamos a preguntarle a un joven que va a la escuela. La teoría no es cierta hasta que no se comprueba. Y cuando la teoría es comprobable se llama ley, se determina que es ley. ¿Cierto, jóvenes? Ok, entonces cuando ya supongamos que esto es la teoría, y si la teoría dice que todo lo que sube tiene que bajar, si esto es comprobable, significa que es ley. Entonces ya viene a ser ley de la física, por ejemplo, ¿no? Ya se hace una ley. Pero la teoría no ha sido comprobada, por eso queda en el término anterior, en el paso anterior a la ley. No es ley porque no ha sido comprobable. Entonces cuando este filósofo, en su momento, ya al punto de la muerte, dicen que él comenzó a decir y a recordar que su padre era cristiano y a decir, sí es cierto, yo me equivoqué. Y él llevó a mucha gente hasta el día de hoy a un gran error, porque en su tiempo comenzaba a rondar esa teoría. Pero hoy, ¿cuántos miles y millones de personas tienen esta teoría? ¿Han escuchado esta teoría? Cuando los jóvenes a veces se van a la universidad, si no están bien fundados en Cristo, y sobre todo si se van y estudian filosofía y letras, pero cuando se van a estudiar esa carrera sobre todo, ya no creen en Dios. Les cambian el pensamiento, o sea, ahora sí que les quitan los tornillos, se los zafan, les sacan como que todo lo que habían tenido aquí y les cambian la cosa, y entonces ya dicen, no, pues es que Dios no existe, y ya empiezan como los filósofos, ¿no? A creer o a pensar que así son las cosas. No. Yo por eso tenía muchos choques con los maestros de filosofía, porque yo no estaba de acuerdo con sus pensamientos. Y yo decía, no, yo sí no me dejaba, yo decía, no estoy de acuerdo. Y yo tenía que levantar la mano y decir, no, así no es.
Pero entonces los jóvenes tienen que cimentarse en la palabra, porque no van a poder decir, no, así no es, si la palabra no está aquí. La palabra tiene que estar aquí, en el corazón y en la mente, para que entonces podamos decir no. Por eso dice aquí, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque la vas a necesitar. Tú vas a necesitar la palabra de Dios en un momento determinado para cualquier cosa. En este ejemplo, para poder partir, ahora tú vas a tener que penetrar con la palabra, con la espada, y te vas a poder defender. Amén, hermanos. Bien, vamos a seguir más adelante. La palabra de Dios en el Salmo 119, que muchos conocen este pasaje bíblico, 105. Salmo 119, 105. Cuando lo tengan pueden glorificar a Dios, amén. Y yo creo que ya algunos se lo saben de memoria, pero mire, vamos a leerlo desde el 101. ¿Ya lo tienen? De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar, ¿qué dice? Tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lea el verso 105, por favor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira que cuando se llega a ir la luz durante el día, no lo sentimos. ¿Sabe por qué? Porque está la luz del sol. Y la luz del sol nos alumbra y entonces no lo sentimos, a menos que usted quiera ir a conectar y hacer la comida, y entonces se da cuenta que no hay luz. ¿Quiere lavar? No hay luz. ¿Quiere meter algo al microondas? No hay luz. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta que no hay luz. Pero no nos damos cuenta en sí porque está la luz del sol y podemos mirar y la luz del sol nos revela todo lo que hay. Pero en la noche, supongamos que ahorita, si se va la luz, ¿qué pasa? No vemos nada. Es más, ni te acuerdas de qué persona estaba detrás de ti. Y lo que tendemos a hacer siempre cuando se va la luz, ¿qué es? Gritar. ¡Auxilio! No, bueno, sí, aparte. ¿Por qué grita uno en la oscuridad? Por temor, por miedo, ¿verdad? Porque precisamente eso infunde las tinieblas, el temor y el miedo. Y nos hace ver cosas que no son. No sé si tú en la oscuridad has llegado a ver así como que cosas que se mueven. ¿Sí? Sí, dicen los fantasmas. Sí, o sea, a veces pensamos que estamos viendo algo y ese algo se está moviendo. Recuerdo que hace muchos años estaba yo muy niña, estaba como Joseph, si acaso. Y estábamos en el rancho de mis abuelitos y estábamos en la loma y ahí íbamos para la casa. Pero esa noche no había luna, porque la luna también alumbra. Pero esa noche no había luna. Estaba todo oscuro, oscuro. Y lo peor del caso es que no llevábamos ni lámpara. Entonces, pues yo iba con mis tíos y de pronto empezaron a decir, mira, ya está tu tío fulano. Oye, ¿con quién estará? Porque como que se ve que está peleándose o está jugando con alguien de los otros tíos. Y ahí veníamos platicando entre los tíos y yo. Y sí, parece que sí es mi tío. Y cuando vamos acercándonos a la cosa, era un nopal. Y, o sea, las tinieblas a veces nos llega a hacer ver cosas que no son. Pero cuando viene la luz del sol, nos revela todo. Por eso te digo que si cuando se va la luz,
lo que tendemos que hacer, aparte de gritar, es prender la lámpara, ¿no? Y todos, como ya tienen lámpara integrada, ya ponen sus lámparas aquí, ¿no? Y la lámpara nos revela todo lo que hay. Ahorita hay mucha luz, por tanto podemos mirar todo lo que hay. En este mundo ya vivimos en tinieblas. Así que piensa por un momento que estamos en medio de las tinieblas y que la luz eres tú. Tú eres la luz que va a alumbrar en medio de las tinieblas. También así lo dijo Jesús: vosotros sois la luz de este mundo, ¿verdad? Para que alumbre vuestra luz. Porque nuestra luz no se pone debajo de la mesa para que nadie la vea. Al contrario, la ponemos aquí arriba para que todo mundo vea que está la luz. Por eso no podemos escondernos, porque tú eres la luz. Pero volviendo a la palabra va a ser la luz que alumbre nuestro caminar, que va a guiar nuestros pasos. La palabra va a ser como esa lámpara que tú vas a poner y vas a decir: ay, no, creo que voy chueco, es por acá. Y por acá tendrás que ir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero ¿qué necesito yo para poder alumbrar mi camino? La luz, por eso. Pero ya en este caminar, ¿qué necesitaré? ¿Qué necesito hacer? Conocer de la palabra. Porque yo ya sé que la palabra es lámpara a mis pies. Yo ya lo sé. El texto me lo dice y lo puedo recitar hasta de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo ya lo sé. Pero yo necesito conocer la palabra para que entonces yo sepa por dónde ir. Si yo no conozco la palabra, yo no voy a saber a dónde voy. Muchos van a poder venir y me van a engañar. Por eso es que hay gente confundida. Muchas personas han ido de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. He escuchado a tantas personas, algunos me han dicho: ¿y tú qué me vas a decir? ¿Tú qué me vas a prohibir? No, pues yo no le voy a prohibir nada. ¿Tú qué vas a querer que yo haga? No, pues yo nada. Pues nada más escuche la palabra. Así me han dicho varios. Otros me han dicho: no, yo ya he estado con los testigos de Jehová, ya he estado con los mormones, ya he estado con... ¿Y sabe por qué van de iglesia, de lugar en lugar? Porque no conocen la palabra. Porque no se han cimentado en la palabra. Yo recuerdo que hace muchos años íbamos a un seminario, Vero y yo. Hace muchos años, ¿verdad, Vero? Y nos dejaron una tarea. Y nosotros quisimos darle el extra, el plus a nuestra tarea. Y nos dedicamos a algo. Y entonces decidimos ir a ver a los vecinos testigos de Jehová que vivían por ahí cerca. Y fuimos a verlos. Yo creo que en ese tiempo tenía como 15 años yo. Fuimos a ver a los testigos de Jehová. Por eso cuidado, si usted no está cimentado, mejor ni le busque. Sí, ¿por qué? Oiga, ¿qué cree? Que nos dejaron una tarea y venimos a entrevistarlo. Sí, cómo no. Y ahí está el testigo, ¿verdad? Y le hicimos algunas preguntas y ya después nos andaba evangelizando. Y nosotros, sí, tiene razón. Bueno, gracias. Y que fuímonos, ¿verdad? Nos echamos a correr. Y entonces empieza uno a confundirse porque uno no conoce la palabra. Porque la palabra no ha sido cimentada en ti y por eso tú puedes ser confundido. Si tú no conoces la palabra, vas a saltar de aquí para allá, de aquí para allá. La palabra debe ser esa lámpara que alumbre nuestro caminar y que nos diga si estamos en el camino correcto o no lo estamos, pero necesitamos conocerla. Por eso siempre les digo, hermanos, si tú no lees, óyela, óyela, óyela. Sé constante en oírla, sé constante en oírla porque ella, porque como es viva y eficaz, porque ella te va a alumbrar en todo momento.
Tú vas a estar a lo mejor ahí en tu trabajo, pues estás escuchando la palabra y vas a decir, sí es cierto, tengo que hacer esto que se me había olvidado con mi hermano. Sí es cierto. A lo mejor estás desanimado, pero en ese momento la palabra te está animando y como es viva, va a hacer algo en ti, va a transformar tu vida. Por eso tienes que oírla, tienes que conocerla para que sea una lámpara. Porque si no, va a ser como la lámpara que a veces tienes sin pilas. ¿Cuántos tienen lámparas en sus casas? ¿Con pilas o sin pilas? Sí, porque si no vas a tener la lámpara, pero no la vas a poder usar. Porque no tiene pilas. Porque no te la sabes. Porque no sabes qué dice y no, por tanto no sabes a dónde vas. Sabes que es una lámpara, sabes cómo funciona, sabes cómo se enciende, pero no la puedes usar porque no sabe, no tiene pila, no funciona. Así no. Entonces la tenemos que conocer para que pueda alumbrar nuestro caminar. Amén, hermanos. Vamos más adelante. La palabra es el alimento que necesitamos. Hebreos 5:12. Carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 12. Bueno, le voy a dar lectura a partir del verso 11. ¿Lo tienen? Lea por favor el verso 11. Doce, por favor. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, que dice, y no de alimento sólido. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Es decir, la palabra que es el alimento es leche. Y los primeros rudimentos es la leche. Las bases que se asientan sobre nuestra vida es leche. Ahorita que tenemos a los bebés, por ejemplo, ¿qué cree que les damos de comer? Leche. Porque no pueden consumir otra cosa porque no son capaces, digo, además de que no tienen dientes, no son capaces de digerir otra cosa. Entonces, aquí estamos viendo de que los bebés, diga conmigo, los bebés tienen necesidad de leche. Y por eso el apóstol Pablo está diciéndole a los hebreos, ustedes ya están grandes, ustedes ya tienen tanto tiempo en el evangelio, ustedes con ese tiempo, ¿cómo es posible que tengan que volver a los rudimentos, a la lechita, a la base, cuando ya tendrían que comer el alimento sólido? Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Otra vez la lechita, a ver mi niño, venga. Y hay personas que ya tienen muchos años en el evangelio. Y de repente escuchaba yo algunas personas que decían, es que el pastor no me viene a visitar. A ver, ¿por qué no me viene a visitar? Pero, por favor, o sea, nosotros, ¿para qué queremos que nos venga a visitar? Nosotros ya estamos grandecitos, ya hemos crecido. No, es que el pastor no nos viene a visitar. Tendría que venir a hacer su labor de pastor. Y a veces llegamos a ser niños otra vez y tenemos necesidad de lechita y no de alimento
sólido. Y el alimento sólido ya es otra cosa. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Lea el 14, por favor. Hasta ahí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ya crecieron. Ya poco a poco se les va dando las papillas, se les va dando probaditas a los niños hasta que alcanza su estomaguito a poder, hasta que alcanza esa madurez y entonces ya puede comer cualquier alimento sólido. Entonces, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok, entonces la palabra también es leche. Lea conmigo, la palabra también es leche. Es decir, es el alimento que necesitamos. Primero leche, porque esa es la palabra que nos dan cuando recién conocemos de Cristo. Nos dan lechita. Recuerdo que hace muchos años, de repente tenía algunos sueños. Y entre esos sueños me acuerdo que yo veía a unos bebés, pero que estos bebés los estaban alimentando con una leche adulterada. ¿Se sabe cuál es la leche adulterada? La que tiene mucha agua. Yo veía que esos bebés en mi sueño les daban mamila con leche adulterada. Pues la leche adulterada, bueno, por ejemplo, si preparamos una mamila, pues lleva agua. Y si le ponemos de más, ¿qué pasa? Ya no funciona muy bien. Pero si también el polvo no sirve, ¿estará adulterada o no estará adulterada? ¿Sí? Y así sucedió efectivamente. Yo recuerdo que después de ese sueño se me acercó una amiguita que yo conocía en el gimnasio. Y platicamos y me dijo algo de la palabra. Oye, es que yo te he visto que vas a la iglesia. Sí, sí voy. ¿Y cómo es? A ver, platícame. Y entonces le empiezo a platicar algo y le dije, pero si quieres yo voy a tu casa y te enseño. Sí, ¿sí vas? Sí, yo voy. Pero yo me acuerdo que en mi sueño, cuando yo veía que esos bebés le daban esa leche, yo se los quitaba, les arrebataba esas mamilas de leche adulterada y les daba yo una mamila nueva de leche limpia, de leche buena. Me acuerdo que eso se los daba yo a los bebés. Y terminó así mi sueño y entonces yo le dije, sí, voy a tu casa. Y ya empecé a ir a su casa, le iba a predicar la palabra, le predicaba y algo pasaba. Porque no solamente le predicaba a ella, le predicaba también a su esposo. Y tenían un sinfín de dudas y les gustaba la palabra. Entonces la palabra empieza a ser ese alimento, el primer alimento líquido que es la leche. Y entonces ella me platicó que ella iba a una iglesia eliasista. Yo nunca había escuchado hablar de ese tipo de iglesias, pero ella iba a una iglesia eliasista y tenían tres imágenes, pero esculturas. Tenían a Moisés, a Elías y a Jesús. Pero el más grande de los tres, ¿quién cree que era? Obviamente era Elías, por eso era eliasista. Y yo dije, entonces ese es mi sueño que yo soñé, que le daban la leche adulterada, pero que llegué yo, se los quité y le daba la leche buena. Y gracias a Dios ellos se afirmaron en el Señor y pues hasta que yo sepa, hasta hoy siguen. Bueno, entonces comenzaron a recibir la palabra de primera instancia, que es la leche. Poco a poco, conforme tú vas avanzando, vas adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces el cuerpo te lo pide, porque también el cuerpo lo pide. Por ejemplo, vamos a suponer que usted se levanta y lo primero que toma usted es leche. ¿Y va a tomar leche todo el día? ¿Por qué? Porque el cuerpo le pide algo más, ¿no? Porque el cuerpo le dice, pues ya come algo. Entonces se requiere el alimento sólido porque el cuerpo nos lo va a pedir.
De la misma manera el alma, en un momento dado, te tiene que pedir algo más que leche. Tú estando aquí, vas a decir, ay, es que eso ya lo sabemos, ¿sí? ¿Y cuándo vas a adquirir el alimento sólido si todavía no lo has digerido? O sea, a veces entonces el apóstol empezó a decir y me dijo, si no adquieren estos conocimientos es porque no quieren, porque aquí estoy, pero ustedes deberían de pedirlo. Entonces, ¿qué necesitas tú hacer? Pues crecer, ir madurando, pero para eso, cuando el apóstol pases tú la prueba, a ver, ¿ya sabes esto? Sí, ya lo sé. A ver, ¿cómo es? No, pues así, asado, ok, ya lo sabes. Ahora sí. Pero hay veces, hermanos, que recibiendo la palabra, piensan que uno lo dice por usted. No, es que la pastora lo dijo por mí. No, pues mejor que pongan otra persona, ¿no? Y se enojan con uno. No están siendo maduros, ni están tomando la palabra como la deberían de tomar, porque decimos que la palabra es como esa espada que va a penetrar nuestros corazones y que nos tiene que cambiar, nos tiene que moldear. Y ahora para el alimento sólido, pues también necesitamos alcanzar cierto grado de madurez, porque la madurez no solamente se alcanza, pues la pastora dijo eso, ya hago mi berrinche. No solamente es eso, sino que también cuando tú estás pasando las pruebas, las luchas, las dificultades, te tomes de la palabra y digas, yo sé que voy a poder, Señor. Como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque tú ya alcanzaste un grado de madurez que sabes que Dios te va a sustentar, que sabes que Dios va a hacer algo, que sabes que Dios te va a ayudar, aunque la situación esté muy complicada, Él te va a ayudar. Por eso también David decía, el Señor es mi fortaleza, Jehová es mi fortaleza, Él es mi fortaleza. Y la vez pasada veíamos que la fortaleza, ¿qué es? Es la protección que tú necesitas para que no penetren contra ti. Él es nuestra fortaleza. Pero a veces cuando yo los veo, no todos, no crea, vaya a pensar ahora mal, pero algunos de repente están desanimados. Y entonces yo digo, ¿y qué pasó con tantos años que han venido? Yo entiendo que a veces la circunstancia es muy difícil. Yo también he pasado por allí. Pero también entiendo algo, hermanos, que las circunstancias difíciles me han hecho fuerte. Yo sé. Por eso, cuando te digo que nos hablaron, yo dije no. Yo no me vine abajo y pues ahora nos van a destruir y ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No. ¿Por qué? Porque todas las circunstancias difíciles que yo ya viví, que yo ya pasé, me hicieron fuerte. Y tú también tienes que ser fuerte. Tú no puedes estarte desanimando cada vez que algo pasa en tu vida. Tú tienes que pedirle a Dios que eso cambie. Tú tienes que creerle a Dios que eso te sustente, que te ayude, que te fortalezca para que puedas seguir adelante. Tú tienes que creerle a Dios. Y cuando le crees, las cosas pasan. Y entonces tú te haces más fuerte. Y entonces tú estás siendo maduro. Ya no estás siendo un niño, estás cambiando, estás creyéndole a la palabra. Ahora ya no necesitas lechita. ¿Qué necesitas? El alimento sólido. Amén. Ven, tócame, Señor. Una canción nueva. Alzaré mi voz, Señor. Así como la tierra seca, así te deseamos.
Díselo en tus palabras, hermano. ¿Alguna vez te has sentido en medio del desierto, sediento, cansado? Y muchas veces solamente